Capítulo 4. Bajo el control del yo superior. No sabía cómo comunicarle a Katy las malas nuevas. Una sensación de incomodidad y vergüenza me embargó cuando me senté a su lado. Su hermoso cabello rizado de color oscuro caía suavemente sobre sus hombros, a la par que se veía encantadora en sus jeans azules y suéter rosa. Katy y yo habíamos estado viéndonos durante varias semanas. Habíamos planeado pasar la tarde juntos en la playa. ¿Cómo podría explicarle lo que pasaba? Las noticias me habían sorprendido incluso a mí mismo. Nunca lo había esperado. Aquello vino a mi mente tan pronto desperté esa mañana. Fue como si mi yo superior se hubiera personificado en una voz interior de la conciencia que me habló en una forma muy clara definida. Algo, en lo más profundo de mi ser, me decía que el yo superior no estaba bromeando. De eso estoy seguro. Al escuchar la instrucción fui impresionado profundamente, como si una tensión se hubiera levantado dentro de mí. Luché para encontrar las palabras apropiadas. Quería darle la noticia un poco más tarde ese día. Deseaba cortarla gentilmente. Pero la voz había dicho, no, debes decírselo tan pronto como la veas. Mi tensión interior parecía volverme loco. ¿Katy? Con un nudo en la garganta traté de hablarle de nuevo. Katy, escucha. Te escucho, replicó ella sencillamente, sin darle importancia, mientras miraba algo en el cuarto. Tengo malas noticias para ti. Ella ni siquiera se movió. Todo ha terminado. Tenemos que dejar de vernos. Me sorprendí de cuán fácilmente brotaron las palabras. Katy no respondió. Me preguntaba si me habría entendido. ¿Qué? Exclamó repentinamente, volviendo la cabeza bruscamente hacia mí. ¿Qué quieres decir? Todo terminó entre nosotros. Tienes que irte. No sé cómo explicártelo. Esta vez Katy me miraba con profunda consternación. Nada tiene que ver contigo, me apresuré a decirle. Es algo que está dentro de mí. Me resulta muy difícil describirlo. Pero cuando desperté esta mañana supe inmediatamente que teníamos que separarnos. Katy parecía como herida por un rayo. Luego murmuró, no me dijiste nada de esto ayer por la noche. Pensé que habíamos pasado juntos un momento maravilloso. Me quedé como en blanco y permanecí en silencio durante un tiempo, como si hubiera perdido el habla. Will, ¿estás seguro que te sientes bien? Me preguntó con una mirada de preocupación. Katy, me siento bien. Créeme, esto nada tiene que ver contigo. No hiciste nada malo. Lo que pasa es que siento que necesito más tiempo para leer mis libros espirituales. Comencé a sentirme nervioso, realmente incómodo. Le dije que necesitaba tomar un sorbo de agua y salí del cuarto solo para romper un poco la tensión. Mientras caminaba alrededor de la cocina, recordé lo que había ocurrido esa mañana tan pronto me había despertado. La voz interior de la conciencia me había hablado claramente. Termina tus relaciones con Katy, había dicho. Ella tiene que irse de tu vida. Tú necesitas más tiempo para estudiar tus libros de metafísica. Yo había disfrutado mucho de la compañía de Katy y no quería romper nuestras relaciones. Pero sentí que ella era un obstáculo para estudiar seriamente los libros metafísicos. Me consolé con el pensamiento de que quizá los maestros intentaban casarme con un alma gemela en algún momento, cuando llegara el tiempo oportuno. Ella no habría comprendido mi interés en la metafísica. Sé que pensaría que me había vuelto completamente loco. Al volver a la sala noté que las lágrimas corrían por sus mejillas. Empecé a sentirme terriblemente mal. Me quedé inmóvil durante unos instantes, sin saber qué hacer. Luego me senté a su lado y la abracé. Katy, lo siento mucho. Siento de veras muchísimo todo esto. Créeme, no estoy enojado contigo ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué no quieres que continúe nuestra relación? Dijo con voz ahogada. Es cuestión del destino, repliqué. Ella no se movió ni dijo nada, pero siguió sentada allí, en silencio, mirando al espacio. Me sentía avergonzado. Y sin embargo me mantenía firme en lo que estaba haciendo y no tenía la más mínima intención de reconsiderarlo. La decisión era definitiva. Intuitivamente sabía que así sería. Me puse de pie y le pregunté si quería una taza de café. Ella dijo que no con la cabeza. Las lágrimas todavía rodaban por sus mejillas. Pasaron algunos minutos. Finalmente me dirigí a la puerta y Katy me siguió. Dando media vuelta la abracé fuertemente. Nos separamos y cada uno tomó su propio camino. Habían transcurrido 2 meses desde que empecé a asistir a las clases en el Camino Luminoso. Ahora deseaba con vehemencia iniciar un estudio serio de los libros metafísicos que había comprado. Una de las clases de Camino Luminoso fue un estudio sistemático del libro Treatise on Wit and Magic, Tratado de Magia Blanca, escrito por Alice Bailey.
Encontré fascinante aquel libro. Al parecer el espíritu guía, Hval Cachuele, había dictado telepáticamente el contenido de la magia blanca a Alice Bailey, una discípula de los maestros. Ella vivía en los Estados Unidos, actuó como amanuense en la redacción del manuscrito del libro y comenzó su trabajo en 1919. El Camino Luminoso tenía aproximadamente 20 libros diferentes que Hval Cachuele había dictado a Alice Bailey. Yo había comprado varios de ellos y ahora comenzaba a investigarlos minuciosamente. Era incapaz de comprender hasta qué punto me había dejado atrapar en las redes de la nueva era. A medida que estudiaba los libros y asistía a las clases en el Camino Luminoso, comencé a comprender que mi relación con el centro no era casual, en absoluto. Consideraba mi asociación con este centro metafísico como parte crucial de mi destino en esta vida. Creía que la providencia divina era la que me había llevado a conocer a Muriel para ser capacitado por ella y desarrollar mi conciencia. Consideraba mi destino como parte del movimiento de la nueva era, esa gran manifestación del plan de Dios para el planeta Tierra. Varias semanas después que Katy y yo nos separamos, el motor de mi viejo Ford Pinto verde se desvieló. Densas nubes de humo surgían de sus malolientes fierros. Siendo que había trabajado durante un tiempo como mecánico de automóviles, diagnostiqué que un pistón se había desintegrado y decidí abrir el motor para reemplazarlo. Yo siempre había reparado mis carros, no importaba cuán grande fuera el desperfecto. Cierta vez tuve un carro nuevo y me aburrí con él, porque nunca se descomponía. Sabía que podía encargarme del mantenimiento y reparación de mi propio automóvil. Era parte de mi estilo de vida. Poco después de que la máquina se rompió, me levanté muy temprano un sábado de mañana para repararla. Todo estaba preparado. Había alquilado un gato especial para sacar el motor y había limpiado la cochera para hacer un buen espacio y trabajar cómoda y eficientemente. No demoré en tomar mi desayuno, pues estaba ansioso de iniciar la cirugía mayor que necesitaba la máquina. Normalmente hacía una breve meditación después del desayuno, pero esta mañana decidí pasarla por alto. Cuando me estaba poniendo mi ropa de mecánico, oí la voz interior de mi conciencia urgiéndome a hacer la meditación. Pero como estaba decidido a comenzar el trabajo en el carro, ignoré la voz. Sin embargo, esta persistió hasta que finalmente escuché su consejo y decidí meditar durante unos 5 minutos más o menos. Me senté en la alfombra de mi recámara con las piernas cruzadas y traté de ponerme lo más cómodo posible, pero el grueso traje de mecánico me lo impedía. Después de hacer el ritual de la invocación y la visualización que se enseña en el Camino Luminoso, me dediqué a meditar en silencio. Mi pensamiento se volvió asombrosamente claro. La voz interior de la conciencia habló. Estás desperdiciando tu tiempo completamente al reparar el viejo Pinto. Solo estás satisfaciendo un hábito que ahora es completamente obsoleto. Despréndete de ese carro y cómprate uno nuevo. Luego mi yo superior me explicó que, en vez de gastar el precioso tiempo libre en el mantenimiento de carros viejos, debía dedicarlo a la meditación, la contemplación y el estudio de la literatura de la nueva era. Necesitas adquirir una comprensión más profunda de la ciencia expuesta en los libros metafísicos de Alice Bailey, me aconsejó la voz interior. Quedé asombrado de cuán claro y lógico se tornó mi pensamiento a medida que meditaba. Era como si una nueva y perfecta forma de percepción hubiera surgido ante mí. Podía ver claramente las limitaciones de mi antigua manera de pensar y de mis patrones de conducta. Aun cuando a mi personalidad le encantaba el oficio de reconstruir máquinas, era comprensible que desperdiciaba un tiempo y una energía muy valiosos. Mi mente protestó ante la falta de recursos necesarios para comprar un automóvil nuevo. Razonó que debía reparar el viejo Ford Pinto como lo tenía planeado, para entonces venderlo por una cantidad que sumara el anticipo de uno nuevo. Estás pensando todavía según tus viejos patrones de pensamiento, me dijo mi yo superior. Deslígate del viejo yo. La conciencia de pobreza es una actitud contraproducente. Eso impedirá tu desarrollo y crecimiento. Debes deshacerte del automóvil viejo y confiar en que Dios se hará cargo de todas tus necesidades materiales. Decidí a regañadientes actuar por fe. Terminé la meditación recitando la gran invocación. Ya de pie, me quité la ropa de mecánico y llamé a los comerciantes de carros usados para que hicieran arreglos para desmantelar el viejo Ford Pinto. El proceso de meditación parecía haber funcionado en una forma muy práctica. Era asombrosa la forma en que mi yo superior me había dicho que era una necedad seguir reparando el viejo Pinto. Mi obediencia a la voz interior me capacitó para romper los viejos moldes de pensamiento y acción. Ahora entendía por qué Muriel decía y aseguraba que un proceso de transformación ocurriría a medida que uno respondiera a la sabiduría del yo superior.
Me di cuenta que si le permitía a mi vieja personalidad actuar como lo había hecho durante muchos años, no habría manera de transformar y expandir mi conciencia para que funcionara en diferentes situaciones con métodos nuevos y más sabios. Muriel enfatizaba continuamente la necesidad de que el yo superior tomara el control y dominara la personalidad. El yo inferior, con sus viejos hábitos y métodos deficientes de funcionamiento, tenía que ser abandonado. Ella enfatizaba que el único camino hacia la conciencia del yo superior era la práctica de la meditación. El consejo relativo a la experiencia del Ford Pinto me hizo comprender claramente cuánto necesitaba cambiar. Me emocioné mucho pensando en las posibilidades latentes en mí si continuaba practicando la meditación. Tal vez llegaría a ser muy sabio y a desarrollar agudeza y perspicacia en los negocios. Quizá podría cultivar habilidades que estaban latentes en mí, de cuya existencia ni siquiera me percataba. Si podía destapar el cofre de la sabiduría y el poder cósmicos, pensaba, una visión totalmente nueva de excitantes posibilidades vocacionales podría abrirse delante de mí. Quizá hasta me convertiría en líder político y podría colaborar con la voluntad de los maestros en el medio gubernamental. Más tarde, esa misma semana, recibí claras indicaciones durante la meditación de que debía comprar un modelo específico de carro. La voz de la conciencia precisó, compra un Plymouth Champ, es el carro que necesitas. Los maestros quieren que tengas un Champ. No podía entender por qué necesitaba comprar ese modelo en particular. Aquel no era el carro nuevo que yo había elegido. Me rebelé contra las indicaciones y salí a visitar la concesionaria Volkswagen para inspeccionar un Scirocco, modelo que siempre me había llamado la atención. Mientras me dirigía a la concesionaria en una camioneta prestada, la voz interior de la conciencia comenzó a hablarme. Era tan clara como si yo estuviera en meditación. Decía, compra un Plymouth Champ. Estás perdiendo el tiempo al visitar la concesionaria Volkswagen. Compra un Plymouth Champ. Es el mejor carro para ti. Estaba sorprendidísimo de escuchar a mi conciencia hablándome con tanta claridad. Realmente me molestaba su intervención en mis planes del día. Yo quería ser libre para elegir mi propio carro. Lo que me sorprendió aún más fue que podía percibir la voz aun cuando estuviera manejando en la carretera. Empecé a preguntarme si realmente sería la voz de mi yo superior. Quizá no eran más que desvaríos de mi subconsciente. Ignorando las indicaciones de mi conciencia, continué el camino hacia la concesionaria Volkswagen. El Scirocco se veía maravilloso al imaginarme manejándolo por las calles. De repente la voz de la conciencia intervino. Estás perdiendo tiempo. Los maestros quieren que compres un Plymouth Champ. Luego continuó en son de protesta. Es el mejor carro para ti. Olvídate del Volkswagen y compra el Plymouth Champ. El vendedor de la Volkswagen hizo todo lo posible por venderme un Scirocco, pero no se dio cuenta que estaba compitiendo con un consejero invisible. Salí de la concesionaria irritado por la voz de mi conciencia que me había molestado una vez más. Había planeado visitar la concesionaria Toyota después, de modo que me dirigía allá. Más o menos a la mitad del camino, la voz me habló nuevamente. ¿Por qué no nos escuchas? Te hemos dicho repetidas veces que el Champ es el mejor carro para ti. Estás perdiendo tu tiempo al ir a la concesionaria Toyota. Compra un Plymouth Champ. Me quedé pensando a quiénes se referiría ese no sé quién hablaba la voz. ¿Sería que los maestros me estaban hablando a través del medium de mi yo superior? La voz era tan clara que salí de la carretera y estacioné la camioneta. Decidí meditar allí mismo en el vehículo. Después de hacer la invocación de costumbre y el ritual de la visualización, me relajé y comencé a meditar. La misma voz interior de la conciencia comenzó a hablar otra vez. Compra el carro Plymouth Champ, me aconsejó gentilmente. Es el carro ideal para ti. Te gustará. Pensé en cuán sabio había sido el consejo de mandar al deshuesadero el viejo Pinto. Podía ver también que mis entradas eran suficientes como para comprarme un carro nuevo, aun cuando mi personalidad había protestado inicialmente por mi falta de dinero. El yo superior seguramente sabía lo que hacía. Decidí experimentar. Convine en hacer exactamente lo que la voz interior me decía. Si el Champ resultaba ser un mal automóvil, sabría que la voz interior de la conciencia era una fuente de indicaciones técnicas indigna de confianza. Di la vuelta y me dirigí a la agencia Plymouth. Estás haciendo lo correcto. No te molestes en ver ningún otro carro. Compra el Champ, confirmó la voz mientras yo conducía hacia la concesionaria Plymouth. Estaba asombrado de cuán persistente había sido la voz interior. Parecía capaz de irrumpir en mi pensamiento en cualquier momento. Pero era evidente que la voz no pensaba como yo lo hacía normalmente. Concluí que se trataba de mi yo superior y que podía actuar estando o no en meditación. Parecía que los maestros, o posiblemente el Espíritu de Dios,
Era capaz de hablarme directamente a través de la voz de la conciencia. Finalmente compré el Champ. Fue un carro excelente y lo gocé inmensamente. Llegué a creer que, si armonizaba mi vida con la voz de mi yo superior, Dios me bendeciría. Luché por desarrollar una fe que me permitiera entregar mi vida a su voluntad que se expresaba a través de mi yo superior. Creí que por hacerlo así incursionaría en la abundancia y el gozo de la nueva era y experimentaría tanto bendiciones materiales como felicidad ilimitada a medida que cumpliera el plan trazado para mi destino. Después de meditar durante unos momentos, podía percibir con más claridad la voz suave y silenciosa de mi subconsciente. También se me hizo más fácil verbalizar esta voz interior durante la canalización en las sesiones de grupo. Parecía que el secreto radicaba en la habilidad de diferenciar la voz del yo superior de la voz de la inteligencia normal, la personalidad, habilidad que se podría desarrollar por la práctica y la perseverancia. La canalización que hacía en los grupos comenzó como la verbalización de los pensamientos de mi yo superior. Cuando comenzaba a hablar, las palabras surgían bajo el control de su voluntad y era capaz de canalizar mensajes largos. Cuando canalizábamos a los maestros, pensaba que ellos hablaban a través del yo superior de la persona que realizaba la canalización. Yo deseaba ser utilizado por los maestros como medium para efectuar la obra divina. Noté que la extraña luz blanca dorada de la parte frontal de mi cerebro estaba ahora presente durante mis meditaciones. A veces era de color lila o violeta. Le pregunté a Muriel acerca de la luz. Me dijo que era producida por una vigorización del centro del tercer ojo, chakra mayor localizada cerca de la glándula pineal, en la parte frontal del cerebro. Enfatizó que la meditación causa cambios fisiológicos en las células cerebrales a medida que la luz hace su obra transformadora. Del estudio de los libros de metafísica aprendí que el centro del tercer ojo se supone es un centro de energía, o chakra, unido al desarrollo de la intuición y al poder psíquico. Se postula que el acto de meditar facilita la absorción de la energía cósmica en varias chakras a fin de elevar los niveles de energía y promover el desarrollo de los poderes divinos. Muriel explicó que el desarrollo del centro del tercer ojo daría a la persona visión esotérica, la habilidad de ver dentro del reino espiritual, de tener visión espiritual, por así decirlo. Supuestamente, cuando este centro está completamente desarrollado, uno puede percibir psíquicamente eventos y lugares distantes, e incluso ver la presencia de los ángeles y otros seres espirituales. Yo me propuse desarrollar estas habilidades. Al parecer, el principal objetivo del entrenamiento en el camino luminoso era capacitar a una persona para armonizar con su yo superior y usarlo como una fuente de dirección y sabiduría. Una y otra vez Muriel afirmó y enfatizó que uno puede alcanzar este yo superior solo a través de la meditación. También enfatizó que era necesario construir un puente entre el yo inferior, la personalidad, y el yo superior, el alma o Dios del yo. En la terminología de la metafísica, este puente, llamado el Antakarana, se simboliza por medio de un arco iris al cual se refiere comúnmente como el puente arco iris. Esto explica por qué el arco iris es un símbolo muy usado por la nueva era. Por supuesto, no tiene el mismo significado que su contraparte cristiana, que simboliza el pacto de Dios con Noé. Se me enseñó que uno debe experimentar una transformación en el estilo de vida y en la conciencia a medida que lucha por autodisciplinarse y someter la personalidad al control del alma. Por ejemplo, si hubiera rehusado abiertamente obedecer la voz de mi yo superior cuando me dijo que rompiera mis relaciones con Katy, el desarrollo de mi conciencia se habría visto severamente disminuido, independientemente de cuánta meditación hubiera hecho. En las clases se afirmaba constantemente que la obediencia al yo superior es un requerimiento muy importante para progresar en la senda del Dios conciencia. La ruptura con Katy, la desmantelación del Pinto y la compra del Champ fueron todas ocasiones de obediencia de mi parte que constituyen los primeros pasos en el proceso de permitir que la voz del yo superior tomara por completo el control de mi vida. Poco a poco comencé a recibir toda clase de indicaciones, generalmente durante la meditación, que propiciaron drásticos cambios en mi manera de vivir.